nombre es Carlos Alexander Mosquera, estudiante del primer semestre de la especialización en Gerencia Social. Como desarrollo de la asignatura de Contexto Social Global y Nacional, voy a desarrollar la unidad de Derechos Humanos. Y esta unidad la estoy desarrollando en marco de una entrevista que nos toca hacer a un líder o a un representante de las comunidades negras que realice la defensa de los derechos humanos. Para ello, seleccioné al director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, doctor Juan Camilo Cabezas González. ¿Por qué seleccioné este personaje? Porque sabemos de que a partir de la Constitución Política de 1991 se reconocieron unos derechos humanos de manera individual o colectiva a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, rom y gitanos en cuanto al acceso a tierras, situación que no sucedía con la Constitución Política de 1886 porque el Estado no le brindaba esas garantías a estas comunidades. La Agencia Nacional de Tierras brinda unas garantías a través de una normatividad que tiene para adjudicar unas tierras a estas comunidades. Hemos encontrado que por falla en el servicio y por la ignominia que todavía existe por parte del Estado, la mayoría de estas comunidades tienen que acceder a estos beneficios a través de acciones judiciales. Y el estado de cosas inconstitucionales decretado por la Corte Constitucional, prueba de ello de que la Honorable Corte Constitucional, a través de su sentencia T025, emanó los autos 004 y 005, y en estos autos, palabras más, palabras menos, hablan. En el auto 004 del reconocimiento de unos derechos étnicos y colectivos a las comunidades indígenas, y en el auto 005 a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estos son los derechos que nosotros vemos como el acceso a tierras y el cumplimiento de esas órdenes que tiene que realizar la Agencia Nacional de Tierras. A continuación voy a presentar la entrevista del señor director de la Agencia Nacional de Tierras para que él nos explique de una manera breve y sucinta cuál es su función y cómo esa función se ve reflejada en la defensa de los derechos humanos para estos pueblos étnicos. Bueno, ese es un trabajo del doctor Carlos Alexander Mosquera y me solicita que le responda algunas preguntas. Yo, como director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, pues soy el encargado de garantizar el acceso a las tierras a las comunidades étnicas, entendiéndose como esto: comunidades indígenas, comunidades afro, palenqueros, raizales, negros. Y esto hay un marco normativo que me lo permite. En el marco de las comunidades negras, pues está en el marco de la ley 70, en el decreto 1745, y en el marco de las comunidades indígenas en el 1071. Proveer las tierras es el principio fundamental para garantizar la ancestralidad de los pueblos étnicos en Colombia. Bueno, mi experiencia con las poblaciones vulnerables es la segunda pregunta. Tendría que decir, pues, en el contexto y en las zonas donde se ha generado el conflicto, pues son todas víctimas. Cuando uno revisa los requerimientos de titulación o los requerimientos de constitución de resguardos, pues todas están en el marco de algún aspecto de victimización. Por lo tanto, pues siempre estamos en el marco de alguna sentencia, algún auto de la Corte que nos exige que garanticemos los derechos de las comunidades, y en el caso específico de la Agencia Nacional de Tierras, pues es garantizar el territorio. El reto que tenemos como agencia es evitar los conflictos y no generar conflictos. Por lo tanto, el reto va mucho más allá de la agencia como tal, sino como país. Ese tema del ordenamiento territorial es algo que ya hay que ponerle mucha atención, porque inclusive ya se están generando conflictos interétnicos entre comunidades indígenas, entre ellas mismas, o comunidades afroindígenas o campesinado. Entonces ahí uno encuentra que el país en algún momento
y creo que ya es el momento de comenzar a hacer un proceso de ordenamiento territorial para evitar esto y que garanticemos que todos tengamos acceso y que como país pluriétnico podamos vivir en paz. Y alrededor de tu última pregunta, lo de qué estaba haciendo la agencia en el marco del COVID, pues primero es garantizar la vida de las comunidades. Entonces evitar en este momento cualquier clase de contacto con las comunidades étnicas. Teníamos previsto, porque nuestro trabajo es en campo, hacer procesos de levantamiento de linderos, hacer todos los estudios topográficos para garantizar el acceso a la tierra. Y en ese orden de ideas creo que por ahora es garantizar que las comunidades estén libres del COVID-19 y que los procesos más relevantes en el marco de mi experiencia con comunidades, pues tengo que decir que son todos, porque mucha es la dicha de poder entregar títulos colectivos a las comunidades negras, como hacer los procesos de constitución de resguardos o ampliaciones. Pero tendría que decir que hay varios retos muy interesantes. Uno es, por ejemplo, el pueblo Yucpa. Creo que el tema de la ampliación y el acceso a las tierras de un pueblo que es binacional, creo que es un reto muy interesante para el país. Lo mismo uno encuentra en los Quillacinga y los Pastos, que también tienen esa característica binacional y no hay una legislación que efectivamente te diga cómo hacerlo. Entonces, esos son retos que son muy interesantes, que son muy importantes y que pues debe haber algún marco normativo para poderlo realizar. Las barreras o las fronteras de los países es una cosa, pero las fronteras de las comunidades otra. Entonces, la definición de la línea negra para los pueblos arhuacos y cogis, y cómo podemos efectivamente en este marco de la tenencia de la tierra podamos convivir todos juntos, porque de todos modos cuando uno hace estos procesos pues siempre hay oposiciones, se generan conflictividades y el reto con nosotros, los que vivimos acá en Bogotá y que estaríamos mucho más propensos a adquirir el COVID-19. Entonces por ahora es garantizar la vida de las comunidades y garantizar que no tenga ningún contacto. La otra preocupación obviamente era el tema alimentario, que efectivamente pues ya el Ministerio del Interior, como garante de derechos, ya la ministra está en un proceso de entrega de más de 1 millón de mercados para las comunidades, pero lo más importante es que no lleguemos a las comunidades y evitemos, y ellos obviamente han tomado una serie de medidas como el aislamiento y evitar que efectivamente tengan algún nivel de contacto con, o sea, está prohibido de que se entre a los territorios de comunidades en este momento. Eso es lo que tendría que decir, doctor Mosquera, y muchas gracias por la entrevista.